Continuamos explicando algunas cuestiones básicas del catecismo. Repasar con vosotros el tema de las indulgencias. La Iglesia, del tesoro de lo que es la salvación que se nos regala en Jesucristo, hace posible la indulgencia, decimos, plenaria. ¿Y esto qué significa? Para ello hemos de repasar otra vez un poquito lo que es el pecado. El pecado tiene dos dimensiones. Una es lo que llamamos la culpa y otra es la que llamamos la pena. El pecado sabemos que lo dividimos en mortal porque quita de nosotros la gracia santificante, la caridad, que atenta directamente contra Dios en materia grave con pleno consentimiento. Es como dar la vuelta y separarnos de Dios y volvernos a las criaturas. Se llama mortal porque mata la gracia santificante, la caridad en nosotros, que es la raíz de nuestra existencia cristiana. Y el pecado venial no es volverse atrás y darle la espalda a Dios, sino debilitar lo que significa nuestra adhesión a Dios y el cumplimiento de su voluntad. O sea, no damos un giro y nos ponemos de espaldas a Dios, pero sí que nos vamos desviando del camino que nos conduce directamente a Él. Es la manera clásica con que la Iglesia ha dividido el pecado. Para el que haya mortal tiene que ser materia grave, tiene que haber pleno consentimiento por parte de la persona. A veces hay materia grave y no hay pleno consentimiento y por tanto la imputabilidad no es la misma. Pero ahora, para explicar el tema de las indulgencias o de la indulgencia, en este caso plenaria, conviene que distingamos que en el pecado está la culpa. Solo hay un modo ordinario del perdón de los pecados. ¿Quién perdona los pecados? Solo Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de Jesucristo, a través de su humanidad, a través de su muerte, la pasión, muerte y resurrección. ¿Y ahora cómo perdona el Señor los pecados? Pues a través de su humanidad igual. ¿Dónde está Jesucristo ahora? En los sacramentos. De manera particular, Él ha dejado los 7 sacramentos, que son signos eficaces de gracia, donde Él se hace presente en su humanidad ya gloriosa. Por tanto, solo perdona los pecados Dios y solo a través de la humanidad de Jesucristo, a quien le ha dado la plenitud del juicio. Por eso la necesidad de acudir como modo ordinario a la confesión individual delante del sacerdote ordenado y recibir la absolución individual. Siempre que vamos con contrición o con atrición para pasarla con las advertencias del sacerdote, con el anuncio del Evangelio, a la contrición, la culpa desaparece. Esa es la absolución. La absolución, la palabra lo que significa es al que está atado, desatarlo. Está ya suelto, desatado, absuelto de la culpa. Pero permanece lo que llamamos la pena. La pena que puede ser temporal, una pena que si no hemos acudido con la atrición suficiente, si no se nos ha dado el perdón de la culpa, pues puede ser la pena eterna. En este caso, cuando hablamos de la indulgencia, hablamos de indulgencia referido a las penas temporales. Y se da plenamente en situaciones en que la Iglesia así lo va preceptuando o va indicando en cada momento. ¿Por qué la pena después de la culpa? Porque ya si el Señor nos ha perdonado, somos amigos de Dios y ya está. Sí, pero queda 2 temas. El tema de la justicia. Dios es justo y es justo en su misericordia y quiere nuestro bien. Por tanto, la pena viene a rehacer lo que destruye el pecado. Tiene una dimensión de justicia y otra medicinal, que es la que ejercemos los sacerdotes en el sacramento de la penitencia, cuando después de la absolución el sacerdote pone una pena satisfactoria, lo que llamamos la satisfacción. Rezarás la salve a la Virgen, porque con esto se promueve la devoción a la Santísima Virgen y ella inspirará en ti deseos de conversión. O rezarás un rosario, o practicarás esta limosna, o realizarás este acto, o te desprenderás de este bien. Distintas maneras de presentar la satisfacción. Es muy importante, porque la confesión tiene, como decimos, primero el examen diligente de la propia conciencia, después el dolor de los pecados, después la confesión de los pecados. Hemos de
como vamos al médico, dar un buen diagnóstico de cómo está nuestra situación interior y aquellas obras que hemos hecho exteriores, para que el médico pueda tomar conciencia y darnos la palabra adecuada, el sacerdote, y después la satisfacción proporcionada. Estas son las partes de la confesión. Bueno, cuando se da la indulgencia no es el perdón de los pecados, que el modo ordinario continúa siendo la confesión individual y la absolución. En las situaciones difíciles, pues siempre, y en cualquier situación donde no hay un sacerdote, se recurre a lo que decimos la contrición y el deseo del sacramento. Si no lo podemos recibir por la situación en la que estamos, ¿cuándo podamos recibirlo? Si estamos en peligro de muerte, con el deseo del sacramento, aunque ya no lo podamos recibir. Y si un sacerdote está delante de una sala de infectados y se hace difícil poder confesar a todos y a cada uno, pues lo hace con una absolución que pueda alcanzar a todos, siempre que están dispuestos en su interior y están confesando sus propios pecados. Son situaciones de extrema necesidad que la Iglesia también prevé. Pero, insisto, las indulgencias no es sobre el perdón de los pecados, la culpa, que esa solo la perdona el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, sino respecto a las penas cuando uno, es decir, ha realizado actos que destruyen su vida interior o que dañan, es decir, a él y al prójimo, necesita reparar, pero necesita también curarse, porque un pecado siempre deja las secuelas y las heridas que te hacen propenso a volver a pecar. Y por eso la medicina de la satisfacción no es cualquier cosa, sino que es una vez que dice, bueno, ya estás curado, pero necesitas estas recomendaciones para no volver a pecar. Bueno, pues sea esto como explicación de las indulgencias. Nosotros somos peregrinos, desde el nacer hasta el morir. La imagen del camino es siempre la vida de una persona. Somos peregrinos. Peregrinos en este caso de una tierra que buscamos afanosamente, que es el amor de Dios, lo sepamos o no lo sepamos. Peregrinos de un destino eterno, que es lo que el Señor ha grabado en nuestro corazón. Pero a lo largo del camino nos podemos cansar, nos podemos desviar, podemos murmurar. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo de Israel? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? Éramos esclavos, pero no pasa nada. ¿Qué más da? Al menos teníamos para comer, no teníamos que estar aquí con esta situación penosa. La libertad es una cosa muy seria y a veces uno incluso está dispuesto a renunciar a ella, pero eso atenta a la dignidad de las personas. Dios nos quiere libres, no nos quiere esclavos, pero la libertad hay que, con la gracia de Dios, ganarla todos los días, y el Señor nos la promete, y a veces es un combate muy duro ser libre. Más fácil pues pasar inadvertido, es más fácil acomodarse a las situaciones que nos presenta la vida, acomodarse a la cultura y al pensamiento del mundo, y ya está. Ganar la libertad para la verdad y para el bien supone la gracia de Dios y poner al hombre en pie. Bueno, pues murmuran, y el Señor envía serpientes venenosas, que es toda una imagen de lo que nos ocurre en el mundo. Claro que hay serpientes venenosas que nos muerden y nos hacen daño, y nos acomodan al mundo y nos hacen egoístas, o nos hacen avariciosos, o orgullosos, o vanidosos, o ladrones, o adúlteros. Es decir, claro, nos muerde la serpiente. ¿Y entonces qué hacemos? Murmuramos contra Dios, le damos a Él la culpa de lo que nos pasa, y por tanto, pues le dice el Yahvé al profeta Moisés, bueno, pues haz tú una serpiente de bronce y ponla en un estandarte. Cuando miren la serpiente, los que han sido mordidos quedarán sanos. Es un texto oscurísimo del libro de los Números, del libro, uno de tantos del Pentateuco. Es un texto oscuro, parece supersticioso. ¿Esto qué es? Poner una serpiente para ser curados. Bueno, pues estaba ahí y estaba oculto y no sabíamos exactamente su significado. Simplemente sabíamos una cosa, que Yahvé, Dios, había dicho al profeta, haz esto y a los que miren quedarán sanados. ¿Y por qué quedaban sanados? Porque confiaban en Dios y en el profeta. Jesús, siempre que cura a alguien, cuando se encuentra con el ciego, cuando se encuentra con los leprosos, o cuando se encuentra con aquel que hacen descender del techo y le presentan allí y le perdonan los pecados, siempre dice lo mismo: tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado, porque lo que cura en este caso es la confianza en Dios y escuchar la voz del profeta. ¿Quién perdona los pecados? Dios.
¿Cuál ha sido la razón y la causa eficiente del perdón de nuestros pecados? La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Solo Él cura los pecados. Ahora, ¿cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, pero también en su carne, en su humanidad. ¿Y dónde está Jesucristo para que nos perdone los pecados? En los sacramentos. ¿Y los sacramentos qué son? Cristo. No son actos mágicos. Aquí no hacemos magia. Sin la fe, los sacramentos no producen la gracia santificante en nosotros. Por eso son los sacramentos de la fe. Tu fe te ha curado, pero quien le estaba curando era Jesucristo. Tu fe te ha salvado si vienes con fe a pedir el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia, o vienes a comulgar, limpia tu alma para encontrarte con la carne resucitada de Jesucristo, que es la que te da la salud y la salvación eterna. Los sacramentos son sacramentos de la fe, no operan automáticamente, sino uno no. ¿Y qué es la fe? La fe no es un sentimiento. Yo cuando dicen han afectado a los sentimientos religiosos de las personas como si eso fuera la fe. La fe es saber que Dios es y lo tienes delante. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham escuchó la voz de Yahvé. O es lo que hace Moisés, que escucha la voz de Yahvé. Saber que Dios es, que Dios existe. Después es depositar toda tu confianza en Dios. Y Abraham salió de su tierra y se fue donde Dios le mandaba. Y tercero, es obediencia a sus palabras. La fe es eso. Es conocer que Dios es, adherirte a Él, en este caso adherirte en la persona de Jesucristo a través de los sacramentos, a través de la meditación de la palabra de Dios y la oración, adherirte a la persona de Jesucristo, que es quien perdona, y después cumplir sus palabras. Eso es la fe. Tu fe te ha curado, vete en paz. Tu fe te ha curado. Nosotros, ¿por qué venimos aquí? ¿Por qué escucháis en casa estas palabras? Porque creemos que Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, se ha apiadado de nosotros, que en su humanidad ha venido a ofrecernos la salvación y Él nos ha amado hasta el extremo y ha dado su vida por nosotros. Y ahora nosotros, reconociendo que Él es Dios, que se hace presente en los sacramentos de la Iglesia, nos adherimos a Él y queremos cumplir sus palabras con su gracia para llevar adelante su obra en nosotros. Cuando sea elevado el Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Yo soy es el modo en que la Sagrada Escritura nombra a Dios. Yo soy. Sabréis que yo soy cuando sea elevado en la cruz. Y por tanto les está afirmando con quienes está discutiendo su propia divinidad. Esto verdaderamente es extraordinario y casi estremecedor. Poder venir nosotros y estar delante de yo soy. Hemos estado un ratito antes con el Santísimo Sacramento, el árbol de la vida. Poder recibirlo en comunión y yo soy Dios, que entre a vivir en nosotros, es ya gustar del cielo en la tierra, es vivir ya lo definitivo en el tiempo, es entrar en la hermosura de lo que Dios ha pensado para nosotros. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a murmurar por todo lo que está pasando? Podemos murmurar. ¿Y qué? Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues lo que nos indica hoy la Iglesia es: mirad al crucificado, fijos los ojos en el Señor Jesús, digamos con el salmista: Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Esta es la postura del creyente, del orante, que sabe que toda su confianza y toda su esperanza están en Jesucristo. Y el icono de la cruz será estupendo para recordar que Dios nos ha amado hasta el extremo.